No sé cuántos pudieron ver el título del tema de hoy. Estoy contento de que todos puedan estar acá. Pero el título es ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos, no? Hoy vamos a leer muchos versículos, así que si tienen Biblia a mano, si tienen ya sea en el celular o de papel, estén atentos. La mayoría los vamos a proyectar, pero puede ser que alguno no, así que nada, para que lo tengan. Y si tienen para anotar, también siempre está bueno para poder recordar más fácil. Y arrancamos con esta pregunta, ¿no? ¿A quién adoramos? Ustedes, ¿a quién adoran? A Dios. Creo que la mayoría de los que estamos acá adoramos a Dios. Es posible que alguien no. O por lo menos eso creemos hacer. Creemos adorar a Dios. Porque la siguiente pregunta, en realidad, sería, ¿quién es nuestro Dios? Porque Dios es un título, en realidad. No es el nombre de la persona, del ser a quien adoramos. Su nombre es Jehová, en realidad Yahweh. Y no lo pronunciamos para no nombrarlo en vano, pero en realidad ese es su verdadero nombre. Y la realidad es que no todos lo adoran a Dios, obviamente. Hay gente que adora en distintos lugares, en distintas culturas, a distintas deidades o seres o conceptos. Y incluso entre nosotros es posible que creamos estar adorando a Dios, pero en realidad no lo estamos haciendo, sino que en realidad, sin darnos cuenta, estamos adorando al enemigo. ¿Cómo? Para saberlo, vamos a ver primero la definición de qué es la adoración. Vamos a pasar. Según el diccionario de la Real Academia Española, adorar es reverenciar o rendir culto a alguien o algo que se considera de naturaleza divina o relacionado con ella. Algunos sinónimos son venerar o reverenciar. Bien. En este caso, entonces, nosotros tratamos de rendir culto o reverenciar a Dios, a Jehová, y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque es muy común creer que adorar es cantar, orar, arrodillarse, y bueno, eso es todo. En eso consiste la adoración, y en realidad es mucho más. Y es lo que voy a tratar de demostrar en el tema de hoy. ¿Cómo quiere Dios que lo adoremos? Porque en realidad la verdadera adoración consiste en adorar como quiere Dios ser adorado. Vamos a ver varios versículos. Vamos a ver varios versículos donde vamos a ver muchas de las maneras en las que Dios quiere que lo adoremos. Vamos a ir buscando, si le voy a pedir acá que me ayuden, vamos a ir leyéndolos con voluntarios y vamos a ver en qué consiste esta adoración que Dios quiere de nosotros. Entonces, el primero, Juan 4:23. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene que quiera leerlo en voz alta y se anime? Bien. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bien. Entonces, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Debemos adorarlo en espíritu y en verdad. La adoración no puede ser algo simplemente externo o por costumbre,
tiene que ser algo nacido del Espíritu, algo que sea genuino. Porque si no es sincero, no tiene ningún valor. O sea, es lo mismo que la nada. Tiene que estar basado en la verdad que revela su palabra. Porque cuando dice en espíritu, no, tiene que ser en espíritu, en verdad, nacido de una actitud sincera, pero nacido también de la verdad que se menciona en su palabra. Porque ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Es para agradarlo a Él o para agradarnos a nosotros mismos? ¿O porque es simplemente la costumbre y bueno, es el horario, hoy es el día y bueno, toca ir a la iglesia, así que vamos a la iglesia y listo? Porque si esa es nuestra actitud, si básicamente estamos fingiendo nuestra adoración, en realidad Dios prefiere que nos quedemos en nuestra casa, que dejemos de fingir y no seamos tibios. Dios a los tibios les dice en Apocalipsis 3, 15 y 16, si alguien lo quiere buscar: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es algo re feo que alguien opine eso de vos. Que sos, mira, no te soporto por cómo sos, básicamente está diciendo Dios. Te voy a vomitar. Y con nuestra actitud lo que generamos es eso en Dios. Generamos que Dios tenga esa reacción, le dé esa sensación a Dios por cómo somos nosotros, por cómo lo estamos tratando a Él. Porque, bueno, sí, voy a la iglesia o lo adoro en mi casa, pero en realidad mientras estoy en el culto familiar, mi cabeza está en cualquier otro lado. O vengo a la iglesia y me la paso con el celular contestando mensajes o distrayéndome con alguna otra cosa. Y es lo opuesto de lo que Dios quiere. Para eso dice, prefiero a los fríos que no creen en mí, que no vienen, que no dicen que me aman, pero tampoco fingen. Vamos al siguiente. Isaías 29:13. ¿Quién lo quiere leer? Venga, Fer. Dice pues el Señor: este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Gracias. Dice entonces que lo honran solo de labios. Un poco lo que venía diciendo antes. Tiene que ser sincera del corazón y además menciona un detalle en particular, que su temor de mí está basado en mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces hacemos algo acá en la iglesia? Sé que la mayoría somos adventistas, aunque no todos, pero hacemos cosas, tenemos rituales o costumbres que ni sabemos por qué las hacemos y en realidad no es algo de lo que Dios nos está pidiendo, sino que son mandamientos o tradiciones humanas. ¿Qué es adorar a Dios? Preguntaba recién. ¿Es venir todos los sábados a la iglesia? ¿Es y nada más? ¿Es solo hacer eso y nada más? ¿O incluye más cosas? Y si es venir todos los sábados a la iglesia, ¿es venir el sábado a la mañana o también a la tarde o también el viernes en la puesta de sol, que es cuando comienza el sábado? Entonces, ¿cuál culto es más importante? Porque estamos viniendo el sábado a la iglesia, pero los tres cultos son el sábado. ¿Hay uno que es más importante que otro? ¿Alguien tiene la opinión de que alguno sea más importante que otro de los cultos? No, está bien. No, porque podría pasar que sí. Y en realidad, la estructura de nuestro culto es una tradición en cierto sentido. Después voy a mencionar algo más. Pero históricamente, el culto del pueblo de Israel era muy similar al nuestro. La verdad es que sí. El sábado a la mañana se juntaban, tenían el culto en la sinagoga,
antes de tener sinagogas, se congregaban, no en el templo, porque recuerden que el templo era el tabernáculo y solo podían entrar los sacerdotes, pero se congregaban y se leía la palabra de Dios, la Torá en ese entonces, se explicaba, se debatía, se oraba, a veces se cantaba. Algo que me sorprendió mientras investigaba esto es que no cantaban mucho, por lo menos no en la sinagoga. Se leía algún salmo, se dice que se cantaba por entonación. El que leía el salmo lo cantaba y también la gente respondía una parte como una contraparte de lo que leía el cantante, digamos, y así se formaba la alabanza musical. Básicamente, no había instrumentos en las sinagogas. Eso es un detalle particular que me llamó la atención. Y nada, y después del culto se juntaban en las casas, comían juntos en comunidad, digamos, y ese sistema de culto nosotros también lo heredamos. Pero estuve buscando y la verdad es que no dice un horario específico. Sí, había un sacrificio matutino y un sacrificio vespertino, eso es cierto. Y bueno, el culto cristiano y católico también mantuvo una estructura similar a este culto, y después los protestantes y eventualmente los adventistas heredamos también la misma estructura, por una cuestión lógica. Pero en algunos aspectos es una tradición, no hay una regla de cómo debe ser. Y les voy a hacer una pregunta capaz un poco capciosa. ¿Dónde dice en la Biblia que hay que ir a la iglesia en sábado? A ver si alguien la sabe. ¿Lo dice la Biblia? ¿En los 10 mandamientos dice que hay que ir a la iglesia en sábado? Micrófono. Dice guardar el sábado. Dice, Ajá. Guárdate del día de reposo para santificarlo. Bien. Pero, como decía antes, durante muchas épocas no hubo iglesias. Lo que sí dice, y ahora les voy a pedir, no lo tengo en el PowerPoint, que busquemos Levítico 23:3. Porque como decía, lógicamente, cuando no había iglesias, no había forma de adorar a Dios en una iglesia. Pero ¿qué es lo que dice? Levíticos 23:3. Alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Que quiera leerlo? Levíticos 23:3. No vi. Dice, trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de completo reposo. Es un día de asamblea sagrada en mi honor, en el que no harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será sábado consagrado al Señor. Muy bien. Ahí dice, entonces, que es un día de asamblea sagrada en mi honor. Así que sí, Dios nos pide que nos congreguemos. No dice dónde, pero sí que nos congreguemos. Es un día que no está pensado para pasarlo solos. Está pensado para reunirnos y adorar a Dios, estudiar, entender lo que Él nos dice en su palabra, pero específicamente no dice en dónde exactamente. Obviamente, ¿qué mejor lugar que la iglesia? Si nos vamos a encontrar con nuestros hermanos y con el resto de gente, de personas que coinciden en nuestras creencias. Vamos a seguir entonces. Éxodo 23. Muchos probablemente lo puedan decir de memoria este versículo. Éxodo 23. Sí. 23. Sí. No tengas otros dioses además de mí. No tendrás otros dioses además de mí. ¿Me pones el PowerPoint, por favor?
Este es un llamado a la exclusividad absoluta y a la fidelidad total hacia Dios. No se puede tener dos dioses. Jesús mismo lo explicó, y la adoración es exclusiva necesariamente. No se puede adorar a dos cosas por separado. O se adora a uno y se finge que se adora al otro, o viceversa. Jesús mismo dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Muchas veces las preocupaciones que tenemos en este mundo, o las imposiciones sin sentido de nuestra sociedad, ocupan el tiempo de nuestra vida, desplazando el tiempo que le corresponde a Dios. Y si nos ponemos a pensar, obviamente, Dios no pide que estemos 24 horas al día leyendo la Biblia u orando, porque hay que dormir, hay que comer, pero sí que tiene que ser nuestra prioridad. Pensemos cuántas horas al día las ocupamos en las redes, por ejemplo. No sé si sabían, hay aplicaciones para medir el tiempo de uso de una aplicación, y yo me di cuenta que paso mucho más tiempo del que parece, porque lo abro 5 minutitos, pero lo abro 5 minutitos cada media hora, no sé, o cada cuánto, y es mucho más tiempo del que le dedico a leer la Biblia, seguro. Y ahí me doy cuenta que en realidad tengo otro Dios, estoy teniendo otro Dios. Para algunos, capaz que ni tienen redes o ni las miran, puede ser otra cosa, pueden ser series, puede ser el trabajo, puede ser el gimnasio y verse bien, pueden ser salir con amigos afuera con tal de ocupar el tiempo de alguna manera, o lo que sea. Cada uno sabe qué es lo que ocupa el tiempo de su vida si uno hace un análisis. Y si comparamos ese tiempo con cuánto tiempo lo dedicamos a Dios, contrastando, nos vamos a dar cuenta en realidad cuál es nuestro Dios verdadero. Es natural que nos cueste, obviamente, porque vivimos en un mundo de pecado, tenemos una naturaleza caída y lamentablemente tenemos una vida, años de malas costumbres, de malos hábitos que son muy difíciles de erradicar. Pero por experiencia personal puedo afirmar que cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando buscamos agradarlo y es nuestra prioridad número uno, todo lo demás se acomoda de una manera milagrosa. Y lo digo posta, como que lo he hecho otras veces, no es que yo sea perfecto ni nada, lo cito a Pablo, de que no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, como dice en Filipenses 3:12, pero sí, las veces que lo he hecho, los momentos de mi vida en los que lo pongo a Dios como prioridad, es como que el resto, las cosas que son menos importantes, las puedo dejar de lado más fácil, o se acomodan los tiempos de una manera realmente milagrosa. Obviamente no es que todo sea color de rosas, no es que va a salir todo bien, y que mágicamente pasamos a tener una vida sin problema, pero sí que nuestras prioridades se ordenan como siempre debieron estar y ser. Vamos al siguiente versículo. 1 Samuel 15:22. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Primero de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muy interesante el uso de esa palabra, prestar atención. Dios considera que nuestra obediencia a Él es mucho mejor que las ofrendas, que cualquier sacrificio que podamos hacer. Capaz alguien dice, no, pero yo voy a la iglesia, me levanto temprano para estar listo, pero si
esos sacrificios que hacemos, doy el diezmo y pongo una ofrenda generosa, si esos sacrificios realmente no se condicen con la obediencia hacia Él, entonces la verdad que no es lo que Dios está buscando de nosotros. La obediencia que Dios quiere de nosotros es obedecer justamente los mandatos que Él pidió, los famosos 10 mandamientos. Esta ley que Él nos dejó, la dejó para mostrarnos cómo es Él. La ley es un reflejo del carácter de Dios y la tenemos para poder entenderlo a Él, para poder conocerlo mejor, para poder llegar a amarlo y en consecuencia obedecerlo. Cuando Dios dice, no vamos a leer todos los 10 mandamientos, pero si alguien los quiere repasar, los dejo ahí. Bueno, como decía, arranca con no tendrás dioses ajenos delante de mí, que ya lo estuvimos repasando hace un rato, que es un llamado a la exclusividad total hacia Dios. No te harás imágenes ni las adorarás. Los adventistas tenemos bien en claro que no tenemos que hacernos imágenes para adorarlas, pero a veces reemplazamos la reverencia a Dios por el entretenimiento o el show del escenario. A veces nos distraemos con algo que en realidad no es el estudio de la Biblia. El enfoque justamente tiene que ser conocerlo a Jesús y compartirlo. Y el show, el carisma humano que mostramos acá a veces desplaza ese foco. Cuando vino Bullón hace no mucho, por poco no se peleaban algunas personas para poder estar presentes o en la fila o quedarse acá y poder tenerlo, y es una persona más. O a veces cuando viene algún conjunto, un cuarteto o algún grupo musical y están acá tratando de estar en primera fila, y uno dice, ojalá pudieran estar con ese entusiasmo todos los días, todos los sábados, solo para estudiar la palabra de Dios, en realidad para conocerlo mejor a Dios. Y a veces nos hacemos esas imágenes que adoramos sin darnos cuenta. Tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios es quién es Dios. En nuestra cultura, en realidad, el nombre a veces de las cosas no es tan importante. ¿Cuántos de acá tienen un apodo que no es su nombre? Que les dicen que no es un nombre posta, digamos. Si te llamás Juan y te dicen Juancito, no es tu nombre, es un apodo. ¿Cuántos tienen algún apodo? Bien. Y es muy natural que, no le demos tanta importancia a eso. Pero Dios sí le da importancia. Dios nos pide que no lo tomemos a la ligera. A veces no estamos tan acostumbrados al uso cotidiano de la palabra en vano, pero dice eso. O sea, no me lo tomen a mi nombre a la ligera. Y cuando nosotros declaramos que somos cristianos, y no estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, básicamente lo estamos deshonrando, estamos tomando el nombre de Dios a la ligera y no lo estamos valorando, estamos dándole, tomándolo como algo insignificante. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué decir que no se haya dicho ya en nuestra iglesia? En Isaías 58, 13 y 14 nos recuerda que si dejamos de hacer nuestra voluntad en su día, si dejamos de hablar cosas sin importancia, pero lo disfrutamos al sábado, lo dedicamos a Él, nos va a bendecir más de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces nos distraemos con el sábado y lo tomamos como un día más porque tenemos otras cosas que venimos haciendo en la semana y esperamos que se termine el sábado lo más rápido posible para poder continuar con lo que veníamos haciendo? Y es todo lo contrario de lo que Él nos pide. Dice, deja de lado tus asuntos cotidianos y regocíjate.
disfruta el sábado que yo te di. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Vivimos en una sociedad que tiene familias cada vez más fragmentadas y cada vez más separadas, y que a veces estamos en realidad no separados físicamente, pero sí distanciados interiormente. Por más que vivimos todos bajo el mismo techo, es muy probable que en realidad no estamos en la cercanía que deberíamos estar. Y Satanás tiene muy bien en claro que la importancia que Dios le da a la familia, y por eso está atacándola constantemente. Cuando no le dedicamos tiempo a nuestra familia, cuando no honramos lo que nos enseñaron nuestros padres, cuando descartamos su opinión porque bueno, ya están viejos y lo dejamos de lado, los deshonramos a ellos y a Dios en consecuencia. Y todo esto es una forma de adorar a Dios. O sea, cuando desobedecemos todo lo que Él nos pide, básicamente estamos demostrando que nuestra lealtad no es hacia Dios. Voy a seguir porque son importantes los 10 mandamientos. Nos olvidamos de repasarlos muchas veces. Y sin embargo tienen que ser parte, tienen que estar completamente incorporados en nuestra vida. No matarás. Entiendo que espero que nadie haya matado a alguien acá, pero sabemos que la vida hoy en día no se valora como antes, y es muy fácil que a alguien lo roben y lo maten, pero es muy fácil también excusarnos y decir, bueno, obviamente yo no voy a matar a nadie, soy una buena persona. Pero la realidad es que cuando odiamos a alguien, cuando rechazamos a alguien, cuando ignoramos a alguien, estamos matando espiritualmente en nuestro corazón a esa persona. Primera de Juan 3:15 nos dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Vamos a buscarlo. Alguien que lo quiera leer, porque quiero que lo leamos completo el versículo. Primera de Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Me gusta la conclusión a la que llega. Sabemos que el que es homicida no va a entrar en el reino de los cielos. O sea, si odias a alguien, es lo mismo que ser un asesino, básicamente. Nos espantamos muy fácil de un crimen tan grande, pero a veces es muy fácil también que alguien nos caiga mal y no soportar verlo. Y es lo opuesto de lo que Dios nos está pidiendo. No cometerás adulterio. ¿Qué mencionar de eso? La pornografía y el erotismo están al acceso de todo el mundo, obviamente en la televisión, en las redes constantemente. Lamentablemente muchas chicas se venden es un crimen, digamos, que es muy fácil, lamentablemente, de encontrar en nuestra sociedad. No robarás. Los diezmos a Dios, los impuestos que no pagamos, porque seguramente decimos, no, yo no le robo a nadie, pero incluso el tiempo que desperdiciamos en nuestro trabajo, por el cual nos están pagando, pero nos distraemos con otras cosas y no lo ocupamos en lo que en realidad nos corresponde, es una forma de robar también. No mentirás. Ser deshonesto hoy en día ni siquiera es una característica vista como mala. Me ha pasado escuchar muchas conversaciones en el trabajo que no logro entender cómo las dicen tan abiertamente, que vos decís, eso es mucha deshonestidad. Y sin embargo, no está mal visto. Mentir para zafar de algo es lo más normal. Y casi nadie lo va a ver como malo. O incluso ocultar algo que sabemos que es verdad para que el otro no se entere porque nos mandamos un error o algo así, es deshonestidad también. No codiciarás. Esta es más común. ¿Y cuántas veces vemos algo que tiene otro, que pudo viajar, que tiene un auto, una casa,
o muchos autos, o más de una casa, o parece que tiene la familia perfecta, y envidiamos eso que tiene el otro. Y Dios nos dice, yo soy suficiente para vos. No te enfoques en lo que tiene el otro. Enfócate en lo que yo te estoy dando en este momento. Jesús, voy a repetir las palabras de Jesús, baste a cada día su afán. Bueno, en palabras más comunes, cada día tiene sus propios problemas, no te preocupes por los problemas de mañana. Yo te voy a dar lo que vos necesitas. Si cuido de las aves, nos dice, también voy a cuidar de vos, que sos mucho más importante que los pajaritos. Y ahí están los 10 mandamientos. Tenemos que recordar que obedecer estos 10 mandamientos es parte de la adoración también. Es lo que Dios nos está pidiendo. Es esa obediencia que Él quiere de nosotros. Y otro aspecto de la adoración lo podemos encontrar en 1 Corintios 14:40. ¿Alguien distinto que quiera orar? Leer el versículo. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Bien, ahí está hablando, en el contexto, Pablo está hablando acerca del culto, de distintos aspectos del culto, habla de las profecías, del don de lenguas también, y lo que nos deja en claro es que la adoración también tiene que ser ordenada. No es llegamos como podemos y lo hacemos que salga como salga y más o menos y vemos cómo queda. El culto, y ya sea en la iglesia o en nuestra casa, en realidad tiene que planificarse bien, tiene que hacerse con reverencia, con respeto y siendo conscientes de a quién estamos adorando, con quién vamos a pasar ese momento. Estamos dirigiéndonos ante el Creador y soberano de todo el universo y lo hacemos de una manera descuidada, sin darnos cuenta y sin pensar en lo importante que es realmente este espacio, este momento. Cuando estamos cantando, ya sea desde el frente y no nos preparamos bien, o desde los asientos y aprovechamos para terminar de conversar algo con el que está al lado, básicamente estamos demostrando que no es tan importante este momento para estar con Dios. No digo que no pueda haber urgencias, obviamente, a veces es necesario interrumpir el momento, pero seamos conscientes de este momento que estamos participando. Cuando el orador está predicando y nosotros estamos charlando por lo bajo o distrayéndonos con el celular, en vez de concentrarnos en este momento de aprendizaje, no estamos adorando a Dios. Bien, Romanos 12:1. Romanos 12:1, el que tenga el versículo, que levante la mano. Allá, al fondo. ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración incluye no solo el momento específico en el que estamos estudiando o alabando, sino que incluye todo nuestro estilo de vida. Ahí dice: preséntense ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Es todo lo que somos, todo lo que entra a nosotros, todo lo que sale de nosotros, eso es lo que debemos entregarle a Dios. Con todo esto tenemos que adorarlo. Tengo que confesar
que en la preparación del tema de hoy no cumplí muy diligentemente con esto, porque en vez de dejar de lado algunos asuntos míos propios que no eran tan urgentes ni tan importantes, y en vez de concentrarme en preparar bien el tema, caí en algunos malos hábitos y preferí terminar esas otras cosas. Y esa es una de las mejores trampas que tiene Satanás, o peores, como quieran verlo, que es hacernos creer que todo lo otro que tenemos para hacer es más importante y más urgente que buscar a Dios. Porque, ¿qué puede ser más importante que buscar a Dios? No hay nada. Y sin embargo, constantemente lo dejamos de lado y hoy, esta semana, estaba yo ahí también fallando de nuevo, a pesar de saber perfectamente qué es lo que Dios quiere de mí. No hay nada más importante que conocerlo a Él y compartirlo a Él. Y lo que significa también esto es que este tema no es un reto, no es un sermón de yo soy mejor que ustedes y están todos mal, sino que también va dirigido para mí. Necesitamos entregarnos completamente. Como decía antes, si Dios no es la prioridad número uno, en realidad no es nada. No lo estamos adorando a Él, estamos fingiendo que lo estamos adorando. ¿Acaso ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que vive en nosotros, que viene de Dios y que además nosotros mismos no somos de nosotros mismos? En 1 Corintios 6:19 Pablo le dice esto a los corintios, pero es un mensaje que nos recuerda también que no solo lo que hacemos, sino lo que consumimos, y tanto física como mentalmente, es lo que construye nuestro cuerpo. Es muy fácil ver cómo lo que comemos construye los ladrillos de nuestro cuerpo. Obviamente, si vos comes comida chatarra, le afecta negativamente a tu cuerpo. Comes comida saludable, le afecta positivamente a tu cuerpo. Pero nos ponemos a pensar que lo que consumimos intelectualmente construye también lo que somos intelectualmente. Había una frase que decía: no recuerdo cada almuerzo o cada comida que consumí, y así como no recuerdo cada libro que consumí, pero ambas cosas me hicieron lo que soy. Y es 100% así. Todos los libros, toda la música, todas las películas, todos los reels, todos los tweets, todo lo que consumimos son los ladrillos con los que construimos nuestra mente, nuestra personalidad, nuestro carácter. Recuerden que lo único que vamos a llevar a la tierra nueva es el carácter. Nuestro cuerpo va a ser construido de nuevo, pero nuestro carácter va a seguir siendo el mismo que tenemos acá. No lo va a renovar Dios. Entonces, si no construimos una personalidad, un carácter fortalecido en una relación con Dios, en buenos principios, entonces no vamos a poder participar y compartir la presencia de Dios, lamentablemente. Cuidar todas las avenidas del alma, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, es crucial, es esencial para poder mantener nuestro ser puro y para poder mantener una relación pura con Dios, para poder encontrarle gusto a Dios, a estar con Dios, porque es muy fácil desacostumbrarnos a lo bien que se está con Dios, porque así como la comida que no es saludable es más rica, porque estamos todos de acuerdo, es muy fácil que nos guste más la comida mala que la comida buena. Es la realidad. Pero cuando uno está acostumbrado, cuando uno deja de lado por mucho tiempo la comida chatarra y se acostumbra a la comida saludable, le toma un gusto y la aprecia más. Y lo mismo pasa con la relación con Dios. Cuando estamos constantemente y construimos esa relación con Dios y lo conocemos más, se construye un gusto distinto y una satisfacción diferente que las cosas del mundo
que nos dan placer inmediato, que nos disparan la dopamina en ese momento, no pueden conseguir. Es una satisfacción más permanente, y eso es lo que tenemos que construir en nosotros. Satanás sabe muy bien lo fácil que es dispararnos esos momentos de placer, y constantemente nos bombardea con cosas que nos impulsan un poquito y entonces nos distraen y nos llenan de un placer inmediato, pero lo que Dios quiere para nosotros es todo lo opuesto, y quiere que construyamos nuestro carácter, nuestros principios, nuestra forma de ser de una manera mucho más sólida. Y con eso vamos al último versículo de la lista, que es el Salmo 104. Capítulo 100, versículo 4. Si alguien lo tiene, levanta la mano y lo leemos en voz alta. ¿Cuál es el último aspecto de la adoración? De cómo debe ser la adoración. No está. Perdón, chicos, el micrófono, por favor. El azul. Gracias. Entren por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Amén. Como vimos ahí, la adoración tiene que ser agradecida, tiene que ser alegre. Lo que Él nos pide es que mostremos el agradecimiento que tenemos hacia Él, como veíamos hoy en la dinámica de oración, porque a Él le importa, a Él eso le importa. La actitud que tiene el adorador importa. Y Dios disfruta de una adoración que nace del corazón y que nace del gozo, de la gratitud y del amor hacia Él. A nadie obviamente le va a gustar ver cantantes que están cantando así, todo aburrido. Te tira el momento para abajo, y es una deshonra hacia quien estamos alabando. Parece a veces que le está pasando mal el que está cantando, cuando en realidad debería impulsar al resto a que la pase bien, a que estén contentos de alabar a Dios. Obviamente tampoco corresponde, como habíamos visto antes, hacer alboroto o que haya descontrol, porque Dios es un Dios de orden que pide reverencia también para el momento de la adoración, pero hay un rango amplio, digamos, de alabanza en el que podemos adorarlo ordenados, pero contentos y alegres. Una sonrisa, como siempre dicen, no cuesta nada y levanta el espíritu. Yo a veces me olvido de sonreír, tengo una expresión neutra muy seria a veces, pero siempre que paso a cantar trato de recordarlo, porque cuando encuentro la mirada con alguien y estoy sonriendo, me devuelven la sonrisa y enseguida siento que mejora el ambiente. Y es lo que Dios nos pide, o sea, ¿cómo no vamos a cantar con alegría si Él nos dio la vida que tenemos? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos si nos rescató de un destino terrible? Ahora sabemos, con estos versículos que estuvimos leyendo, con estas características de la adoración, cómo es que Dios quiere que lo adoremos, qué formas, qué aspectos tiene la adoración. Y nos queda responder por qué lo adoramos a Dios. ¿Por qué adoramos específicamente a nuestro Dios, a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no a alguien más? ¿Por qué elegimos adorarlo a Él y no a alguna otra opción? ¿Qué otras opciones hay? Vamos a ver, voy a pedir que busquen el versículo de los chicos, Apocalipsis 14, 6, ese lo tengo, sí. Apocalipsis 14, 6 al 12, no sé si van a llegar a leerlo. Sí le voy a pedir a alguien que lo lea en voz alta. Es
un pasaje que todos los que son adventistas de varios años deberían conocerlo, porque es un mensaje clave para nuestro futuro. Si alguien lo tiene, o quiere leerlo desde ahí, o lo tiene en la Biblia, bueno, dale. El azul, por favor. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el Evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Amén. Este mensaje es clave para nuestro futuro y bueno, es un mensaje, la bandera de los adventistas, y es el núcleo de nuestra fe. Porque elijamos lo que dice este mensaje es que tenemos que elegir adorar a Dios porque ya viene el juicio, dice el primer mensaje. Ya viene el juicio que va a definir el destino de todos. Nos pide que adoremos al Creador del universo. Y nos dice que los que se rebelaron contra Dios, los que muestran lealtad al enemigo de Dios, o sea, Satanás, van a sufrir una muerte eterna. No hay dudas de esto, de este mensaje y de que esta profecía se va a cumplir. Y entonces lo que nos termina declarando este mensaje es que la adoración es una cuestión de lealtad. Estas últimas semanas en la escuela sabática estuvimos viendo eso, reforzando esa idea. La adoración es una cuestión de lealtad. Demostramos nuestra lealtad a Satanás cuando le obedecemos a él o cuando desobedecemos a Dios, y demostramos nuestra lealtad hacia Dios cuando le adoramos a él. O sea, cuando lo adoramos de la manera que él nos pide, cuando no lo hacemos de la manera en la que a nosotros nos parece que debería ser adorado. Porque es muy fácil engañarse y guiarse por el espíritu, por lo que uno siente, pero en realidad en su palabra Dios dejó muy claro, como estuvimos repasando, cómo le gustaría ser adorado. Entonces, ¿por qué lo adoramos? Además de demostrar nuestra lealtad, lo adoramos como muestra de agradecimiento. Eso es clave, porque si no nace del agradecimiento, lo más probable es que lo terminemos haciendo por costumbre, por hábito. Nuestra actitud para el momento de la adoración, para la elección de nuestras acciones en la vida, tiene que nacer del agradecimiento. Agradecimiento por dos razones claves. Porque nos creó, nos dio la vida, creó todo el universo y nos mantiene vivos en cada respiración y en cada latido. Y segundo, porque nos rescató. Habíamos cambiado de dueño, habíamos sido perdidos y Él nos compró de vuelta. Él nos redimió. A veces estamos muy acostumbrados a usar palabras bíblicas y decimos nos redimió o alguna otra palabra que dije antes y nos olvidamos lo que significan. Habíamos dejado de pertenecer a Dios y nos compró de vuelta, a pesar de que éramos suyos en el principio. ¿Y estamos siendo agradecidos? ¿Estamos tomando plena conciencia de lo que Dios hizo por nosotros? Porque si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos directamente.
Y si Dios no nos hubiera redimido con el sacrificio de Jesús, estaríamos condenados a una muerte eterna, dejar de existir para siempre. Nuestra lealtad va a estar a prueba cuando llegue el tiempo del fin, como vimos en Apocalipsis, pero también está a prueba cada día, porque cuando uno tiene un examen, la gran mayoría ha tenido algún examen, muchos son estudiantes o lo han sido, se prepara con anticipación para el examen, para que cuando llegue el momento de rendir el examen pueda pasarlo cómodamente y no sufriendo. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando llegue el momento, vamos a tener que continuar obedeciendo los 10 mandamientos. Ese es lo que creemos que es el punto clave de demostrar la lealtad a Dios o a Satanás. Porque incluye los 10 mandamientos. Incluye guardar el sábado en los 10 mandamientos. Y vamos a estar en este conflicto entre obedecer a Dios o desobedecerlo a Dios. Y si no lo practicamos antes, entonces cuando llegue el momento vamos a fallar en esa prueba, en ese examen. Tenemos que demostrar entonces si queremos ser hijos de Dios o no queremos ser hijos de Dios. ¿Queremos ser hijos de Dios para toda la eternidad? ¿Vamos a estar disfrutando de la vida en la tierra nueva? ¿Queremos vivir en paz, felices, sin tristeza nunca más, sabiendo que Dios, nuestro Dios, Jehová, está al control de todo? Aceptemos de manera agradecida este regalo que nos hizo Jesús al morir en la cruz, en vez de que nosotros tengamos que morir la muerte que nos correspondía, y demostremos ese agradecimiento, ese amor que tenemos con Él en nuestras vidas, obedeciendo sus mandamientos, adorándolo como Él se merece. Nunca vamos a lograr hacerlo 100% como se merece, pero hagamos el esfuerzo para hacerlo lo mejor que podamos. Demostremos ese amor, ese agradecimiento. Tiene que nacer de nuestro corazón eso, el agradecimiento. Y vamos a demostrar hacia quién somos leales. Y compartamos este hermoso mensaje. Si realmente estamos agradecidos de que Jesús nos salvó de la muerte eterna, si estamos agradecidos de que Dios nos creó y somos hijos suyos, si estamos agradecidos de que existimos, entonces demostrémoslo en nuestras vidas y compartamos este mensaje a otros, compartamos la transformación que Jesús hizo en nuestras vidas para que otros también puedan disfrutar de esta bendición que estamos teniendo.